máximo líder de Criteria, la encuestadora, con una muy interesante encuesta que nos va a contar. ¿Cómo estás, Cristian? Muchas gracias por estar acá. ¿Qué tal, Iván? Buenas tardes. Buenos días todavía. Buenos días todavía. ¿Se te ocurrió hacer una, o se les ocurrió en Criteria hacer una comparación respecto de lo que pasaba antes del estallido social con lo que pasa ahora respecto de distintas subjetividades de las personas, ¿no? Exacto, porque mucho se ha hablado respecto de cómo el estallido social cambió de alguna manera la visión que los ciudadanos tenían sobre las prioridades, los temas a los cuales se esperaba que la política se abocara, pero poco como que quedó en una suerte de paréntesis lo que la gente estaba sintiendo, pensando, digamos, o viviendo antes del estallido social. Entonces las preguntas son todas del 2019, pero antes del estallido social, y se comparan con lo que está pasando hoy día en términos de subjetividad en distintas materias. Esto no pretende ser una gran tesis, sino que iluminar por una conversación respecto de qué nos pasaba antes del estallido y en qué estamos hoy día. Por ejemplo, en materia constitucional, miremos la primera lámina. ¿Qué tan prioritaria es cambiar la Constitución? Ahí está el dato. Entonces, el porcentaje de gente que le da alta urgencia o urgencia extrema a cambiar la Constitución era en febrero del 2019, o sea, varios meses antes del estallido, un 64%, y eso baja ahora, en diciembre del 2023, a 51%. Claro, un cambio importante. Siendo rigurosos, acá lo que preguntamos, y por eso la pregunta es la misma, si es importante o urgente hacerle cambios a la Constitución. Hacerle cambios, no cambiar la Constitución completa. Exactamente. Lo que vemos es que hay una disminución importante respecto de estos 5 puntos que son desde extrema urgencia a no tiene ninguna urgencia. Entonces hay una baja importante, pero que sigue siendo alta. Es decir, para mucha gente todavía hacer cambios a la Constitución, a pesar de los dos procesos constitucionales, el desgaste sigue siendo un tema que está ahí dando vuelta. Que no es prioritario, no es lo primero, no es lo urgente, pero sigue dando vuelta y por lo tanto uno puede especular que vamos a tener un paréntesis de cierre, pero posiblemente esto va a seguir en algún minuto. Y a propósito de lo que vimos en el panel anterior, no se ve mucho consenso constitucional, por decirlo de alguna manera. Tal cual. Hablemos de reformas prioritarias entonces. ¿Qué es lo más importante para las personas comparando febrero del 2019 con diciembre del 2023? ¿Cuál de las siguientes alternativas considera más urgente? Mira, ley de mano dura contra la delincuencia tenía un 25% de aprobación, de preferencia en el 2019 y ahora tiene un 44%. Es por lejos la que más sube. Reforma al sistema de salud, al sistema de pensiones, al sistema de educación, reforma laboral, reforma tributaria, todas esas bajan, pero delincuencia sube significativamente. Efectivamente. La pregunta, claro, no es una reforma en rigor, lo que teníamos siempre era una idea de una ley de mano dura comparada con otras reformas. Ahí la gente podía elegir una, es decir, si fuera una la reforma que se puede hacer, ¿cuál es la que tú priorizarías? Y antes del estallido social, las pensiones eran la primera. Hoy día la ley de mano dura de la delincuencia pasó a ser por lejos claramente la primera. Se descomprime pensiones, se descomprime en algo salud, pero fundamentalmente se descomprime pensiones, educación y otras. Y esto es totalmente coincidente con otras encuestas sobre la delincuencia. Exactamente, tiene que ver con la prioridad que ha tomado. Vamos a ver el dato, no tiene que ver con la prioridad, tiene que ver con el índice de temor que ha tomado el tema de la delincuencia y la inseguridad y el miedo que se ha instalado en la población. Pero también, viendo el lado o el vaso medio lleno, posiblemente esto también se relaciona con la PGU. La PGU cambió de alguna manera el imaginario de las pensiones y algo evidentemente se ha mejorado. Lo más dramático. Exactamente, seguimos discutiendo respecto a una reforma de pensiones, pero la PGU vino a solucionar, a poner un piso bastante, digamos, más razonable de lo que había. Más razonable, tal cual. Veamos, a propósito de pensiones, veamos los derechos sociales. ¿Cuál es la prioridad de los derechos sociales? Ahí está, preestallido y pospandemia y procesos constituyentes. ¿Qué nivel de urgencia tiene para ti que ocurra cambios en estos aspectos? Mejorar tu pensión baja de 90 a 79, lo que tú decías, Cristian. La extrema y la alta urgencia baja, efectivamente. Combinación ambiental en tu entorno baja también 20 puntos porcentuales, de 86 a 66. Mayor igualdad de derechos y deberes entre hombres y mujeres también baja significativamente. Sí, ahí hay una reflexión al respecto, Iván, que hay cosas que uno puede considerar que son cosas positivas, como por ejemplo que haya bajado la urgencia sobre las pensiones, que haya bajado la urgencia respecto a la contaminación. Porque quiere decir que de algo se ha solucionado. Algo se ha avanzado. Por una parte, pero por otro lado hay otras que, por ejemplo, igualdad de derechos entre hombres y mujeres bajó significativamente la urgencia.
Claro. Entonces ahí la pregunta ¿es porque efectivamente se han ido igualando los derechos de hombres y mujeres? ¿O porque surgen otras cosas? O porque surgen otras cosas y esto ha ido quedando de alguna manera supeditado a una agenda de prioridades más urgentes. Mejora el transporte público, baja significativamente. Y ahí uno puede inferir que ha mejorado. Exactamente. ¿No? Eso es lo que uno... En realidad no... Claro. Ahora, respecto de la relación y el trato con los pueblos originarios, la importancia que tenía previo al estallido era de un 70% y que de alguna manera después del estallido, acordémonos la relevancia que tuvieron los pueblos originarios, las banderas del pueblo mapuche y ni que decir la impronta que tuvieron en el primer proceso constituyente. Y hoy día, propuesta anterior, exacto, y hoy día esa importancia en el trato y la relación con los pueblos originarios cae a menos de la mitad. O sea, a un 41% más o menos. ¿Y qué hay ahí? Bueno, ahí la pregunta es, de nuevo, ¿ha mejorado la relación, el trato con los pueblos originarios o más bien se han vuelto a invisibilizar después del primer proceso constituyente y eso ya es menos importante? Porque genera un cierto... Claro, y yo tengo la impresión... un cierto rechazo. Mi hipótesis, no sé si rechazo, pero prioridad ya no es. Y mi hipótesis evidentemente es que después del primer proceso constituyente los pueblos originarios perdieron, la verdad, más que lo que ganaron. Y si uno ve hoy día... las campañas, tanto de la favor como de la en contra, los pueblos originarios no existen. No existen, no impresionante. No existen. Claro. Por lo tanto, acá no creo, en ningún caso, igual que con el tema de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, que hayamos mejorado y que haya bajado la urgencia porque estamos mejor. Más bien lo que ha bajado es la importancia relativa versus otras cosas que parecen más prioritarias. Es importante eso, perdieron más que ganaron. Exacto. En el proceso anterior. Veamos la percepción sobre seguridad. A propósito de lo que estábamos hablando, percepción sobre seguridad, ¿cuál es el nivel de urgencia que para ti ocurran cambios en cada uno de estos aspectos? Tu protección frente a eventuales robos o asaltos baja 5 puntos porcentuales. Mejorar la confianza en Fuerzas Armadas y Carabineros, para la gente que lo considera de alta urgencia o extrema urgencia, baja de 82 a 68. Igual es muy alto. Es muy alto, sin embargo, baja significativamente la urgencia de mejorar la confianza en Carabineros, porque probablemente entre que ha mejorado la confianza, pero también porque hoy día Carabineros tiene una mucho mejor evaluación de lo que tenía hace un tiempo. Ahora, la percepción o el temor, la preocupación frente a delitos se mantiene muy alta, aun cuando baja un poquitito 5 puntos. Pero cuando uno lo confronta con la pregunta siguiente... Que es, en relación a tu seguridad personal y familiar y pensando en los riesgos de eventuales robos, asaltos o atracos, ¿dirías que te sientes más bien inseguro? Eso sube significativamente, de 49 a 70. Exactamente. Entonces, o sea, 70% se siente más bien inseguro frente a eso. Muy inseguro nos sentimos hoy día como población, lo que no significa que comparativamente en términos de la sensación de ser objeto de un robo, la gente diga estamos en una incidencia mucho mayor de lo que estábamos previo al estallido social. Es decir, esa situación ya estaba instalada. Lo que ha crecido de manera significativa es el temor, porque, bueno, como dice la estadística, no es que haya aumentado la cantidad, sino que la entidad de los delitos. Es decir, en corto, es como si antes del estallido temías que te robaron el auto, hoy día temes que te roben la vida o que te quiten la vida. Exacto. Y eso es lo que ha cambiado. Ha subido un 28% el número de asesinatos, el crimen organizado se ha incrementado y eso genera más temor. Los que y eso genera aumentan. mucho más temor. Veamos lo que dice sobre regulación migratoria esta encuesta, esta comparación. Regulación migratoria y... ¿cuál es el nivel de urgencia que tiene para ti que ocurran cambios en este aspecto? Regulación de la inmigración, esto sube 7 puntos porcentuales. Ya era importante, en febrero del 2019, 77%, y ahora sube a 84%. Sí, dos cosas. La inseguridad, no el temor necesariamente, la inseguridad, es decir, ser objeto de robo, y el tema migratorio estaban muy instalados previos al estallido social. Es decir, hoy día han crecido, y particularmente lo migratorio, pero dentro de un índice muy alto de urgencia. Es decir, ya estaban instalados previo al estallido social y de alguna manera esos temas quedaron, digamos que encapsulados, en paréntesis, a merced de lo que pasó después del estallido, ¿verdad? Después de la pandemia, después de los procesos constituyentes, y era evidente que iban a volver a aparecer con mucha fuerza una vez que el país se abriera, una vez que el proceso constitucional empezara a cerrarse y la pandemia terminara. Es decir, no hay nada nuevo en esto. Lo que quiero decir, lo que quiero plantear al respecto es que había un problema fundamental de inseguridad en el país y de delincuencia, había un problema de regulación migratoria que estaba ahí, del cual había que hacerse cargo y por lo tanto la política o se hizo la lesa o nos obnubilamos o nos perdimos. Se nos olvidó por alguna razón. Se nos olvidó y quedó encapsulada entre el estallido social y la pandemia. También es cierto que el estallido social después de eso puso la nueva constitución en el centro de la preocupación y eso cambió un poco la agenda porque se vio que la nueva constitución era como, digamos que el
el norte deseado para que todos los cambios se una solución produjeran. posible para todo. Ahora, hablemos de economía, porque en economía pasa una cosa curiosa cuando se pregunta. La pregunta, ¿qué tan de acuerdo estás con qué? Y aquí está en desacuerdo, muy en desacuerdo, que el país está creciendo económicamente. El 57% pensaba eso, que estaba en desacuerdo con que el país estuviera creciendo, y esa cifra se mantiene, 56% en diciembre del 2023. Y que las empresas están invirtiendo más. Hay más gente en desacuerdo ahora, marginalmente, con esa expresión, digamos. O sea, en términos de la percepción de la economía parece no cambiar nada. De nuevo, otro tema estructural que estaba también antes del estallido, que también se encapsuló durante el estallido, la pandemia, porque cambiaron las prioridades, la igualdad, ¿verdad?, la dignidad, la redistribución. Después hubo IFE, hubo retiro, y por lo tanto la economía como que quedó medio entre paréntesis. Pero el tema de la falta de crecimiento económico que lleva 10 años estaba antes del estallido social. Y por lo tanto no había un problema de diagnóstico, era una cosa evidente que no solo lo decían los números, sino que la sociedad también lo estaba sintiendo y lo estaba demandando. Entonces hay temas estructurales, migración, delincuencia y falta de crecimiento económico que efectivamente estaban instalados y que alguien, ¿verdad?, o de alguna vez nos quisimos hacer los lesos, la política lo dejó a un lado, esperamos que el proceso constituyente los cambiara, supusimos que la pandemia podía generar una nueva mirada de las cosas, pero estaban ahí y siguen siendo... Exacto. Y el problema es que hoy día son más profundos, porque se han ido agudizando. Y por ejemplo, en el caso del crecimiento económico, en un momento antes del estallido, mucha gente decía que el crecimiento no era tan necesario, había muchas críticas al crecimiento, y hoy día la gente está desesperada por el crecimiento económico. Es decir, no cambia la importancia ni la demanda, lo que cambia es la relevancia que se le asigna al crecimiento económico hoy día, dado que ya son 4 años más de falta de crecimiento económico. Y la última lámina, a propósito de la economía personal, ¿qué tan de acuerdo estás? Ahí está la lámina, en desacuerdo o muy en desacuerdo. Han subido los sueldos, ahora hay menos gente en desacuerdo con eso que hace 4 años. Ha disminuido el endeudamiento de las personas, menos gente lo piensa también, 78 contra 63. Han mejorado las posibilidades de empleo, eso sí, la gente sigue en desacuerdo, pero menos gente está en desacuerdo. Y ha bajado el costo de la vida y también menos gente está en desacuerdo con eso. Exactamente. O sea, la percepción personal de la economía tampoco tiende como a verse de mejor manera, ¿no? O sea, en términos relativos, lo que muestra estos datos es que a nivel de la experiencia de las personas previo al estallido social había una angustia económica muy grande. Acordémonos de los niveles de endeudamiento que había. Hoy día han bajado, comillas, producto de los retiros y los IFE, pero es artificial. Claro. Pero había niveles de endeudamiento muy grandes. No nos olvidemos que parte del triunfo del mismo presidente Piñera tuvo que ver con los tiempos mejores, porque dijo que vamos a volver a crecer, que era la gran demanda que se instalaba en el país, que el país se pusiera en marcha. Bueno, eso finalmente no pasó. El estallido y la pandemia se arruinó. Claramente, y el agobio, las deudas, el nivel de endeudamiento que había, la falta de empleo y la falta de crecimiento estaban ya instalados desde antes. Por lo tanto, aquí no podemos decir de que estos problemas nos aparecieron después de la pandemia, sino que más bien lo que deberíamos decir es que estos problemas ya estaban y no fueron tomados, no fueron solucionados, no se han arreglado, ni con los procesos constituyentes, ni con los distintos gobiernos que han pasado. Entonces, seguimos con problemas estructurales, y lo que ha pasado es que la agenda de las personas hoy día está más focalizada en lo inmediato, en el presente, economía, migración y delincuencia, y los temas más progresistas como la igualdad, la diversidad, la redistribución han ido perdiendo fuerza y relevancia. Vaya, ya, un buen tópico para discutirlo, un buen tema de conversación a partir de estos datos. Una comparación perfectamente válida entre lo que pensaban los chilenos hace 4 años, en febrero del 2019, hace casi 5 años ya, y diciembre del 2023.